Hola, buen día. ¿Cómo están? Ya, profe. Con ¡Qué frío. frío! Bueno, ahí se están conectando más compañeros. Aguarden. Tuve que cambiar el lugar para dar las clases y me da esta sombra acá del mueblecito del escritorio. Tengo un mueblecito de escritorio, pero ¿se acuerdan de las computadoras de escritorio? Entonces para la notebook no va. Pero bueno, es lo que hay. Bien. Bueno, clase previa al parcial. Primero, ¿cómo se sintieron el miércoles después de exponer? ¿Se sintieron más tranquilos, liberaron tensiones? Sí, fue muchos nervios antes y después ya mejor. Sí, sí, eso pasa siempre. Vieron que no es no es fácil estar ahí enfrente. Entonces, cuanto ustedes más tengan la posibilidad durante la carrera de prepararse para el final, ¿sí? En los seminarios, ya sea de contador o licenciado, em, trabajan mucho, sí, sí, en equipo, defendiendo sus trabajos. Entonces, nada, me parece que eso está bueno. Bueno, clase previa al parcial. Vamos a trabajar directamente sobre dudas, inquietudes, consultas que quieran hacer, cosas que no hayan quedado en claro. ¿Por dónde quieren empezar? Hay una realidad, hay unos casos integrales, que de hecho ya vimos casos de ese estilo. ¿Por qué? Porque los casos integrales que tenemos publicados, que todavía los que no vimos, ¿sí? Son integrales porque tienen estructura y también tienen estrategia. Si nosotros los resolviéramos ahora, solo veríamos la parte de estructura, ¿sí? El tema es el siguiente. Hay casos que ya vimos con un antes y un después en la organización, procesos de reorganización, ya sea en el funcionamiento, que implicaban o no un cambio de configuración, como por ejemplo Unilever o como por ejemplo Multicom. Yo creo que seguir viendo otros casos de análisis sin que ustedes tengan en claro algunas cuestiones no tendría sentido. Es lo que creo. No sé lo que piensan ustedes. Entonces, por ahí aprovechar este momento para evacuar dudas y que nos quede lo más claro posible para el día miércoles. ¿Qué es lo que ustedes necesitan por ahí también en función de lo que fue las exposiciones del miércoles? em, ¿Qué es lo que ustedes sienten que deberían o que están flojos o que necesitan reforzar? Quizás pienso, no sé, pero capaz repasar los. Pasa que, o sea, ya los vimos un montón de veces, pero capaz como pasar en limpio todo lo que hay que tener en cuenta para analizar, no sé. Bien, Pero ya lo vimos, pero quizás podemos ver como hacerlo ahora, pero el- rápidamente, eso sí. sí, no sé, no se me Acuerden ocurre. que el resto que piensa, mientras voy buscando el archivo. Primero, ¿leyeron algo? Cric, cric. No leyeron nada, ¿verdad? Por eso no tienen dudas. Mm, me imaginaba. Cuando no hay dudas es porque no leyeron. Son, ¿eh? Aguarden. Em, bueno. ¿Alguno vio la presentación que les compartimos en Campus Tips? Sí,
Bien. Lo vamos a ver, pero súper rápido. Uy, se colgó la compu. La odio. Estoy esperando a que finalice el 4 y para mandarla a reparar. Esperen que se colgó. Porque yo decía, capaz viendo eso nos surge alguna duda puntual de algo que nos acordemos. Está bien. Esperen porque esperen un cachito. ¿Ahí ven ustedes la pantalla? Sí, profe. Bueno, Sí. lo primero que nosotros vimos fueron las partes de la organización y qué tareas o funciones tenían atribuidas cada una de esas partes. Yo creo que está súper claro el ápice estratégico, la línea media y el núcleo de operaciones. Donde suele surgir inconvenientes es con la tecnoestructura y el staff de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el staff de apoyo lo que decimos es que es el personal especialista en distintas disciplinas que brinda asesoramiento, creemos que por haber profesionales en una organización, la transformaría directamente en una burocracia profesional. ¿Es así o no? Sí, ¿Les pasa eso sí, me pasa. al resto? No, a mí particularmente me confunde reconocerlos. Es como que reconozco capaz una tecnoestructura como un staff de apoyo o viceversa, pero capaz cuando si me pongo a leerlos bien me doy cuenta enseguida cuál es. Ah, ahí está la clave, Valentina. Leerlo bien. Pero igual, no es un dato menor. Esto que les pasa nos pasó a todos cuando lo empezamos a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sus exposiciones grupales, todas las empresas que ustedes tenían asignadas eran divisionales y dentro de sus unidades de negocio, burocracias mecánicas, ¿sí? Pero algunos pusieron burocracia profesional y su argumentación fue porque hay distintos ingenieros o distintos especialistas que trabajan en la organización. Y ahí lo que se tienen que preguntar primero para diferenciar bien una parte de la organización y para ir adquiriendo pistas para entender o identificar, mejor dicho, cuál es la configuración es a qué se dedica la organización, cuál es su actividad principal, ¿sí? Y después van a ir detectando, identificando en el texto cómo está conformada, cuáles son las distintas personas que están en la organización y qué parte de la organización están, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, las empresas que ustedes trabajaron en sus grupos eran burocracias mecánicas y no profesionales? Porque si bien la mayor parte de su staff de trabajo, o para no confundir con las palabras, de sus recursos humanos son profesionales en ese tipo de organizaciones, ellos se dedicaban a generar, por ejemplo, entre otras cosas, software. Y eso lo hace la tecnoestructura. En los dos lados, en las dos partes tenemos especialistas. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es esos especialistas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a brindar asesoramiento por fuera de la actividad principal de la organización, o sea, por fuera de lo que es el sistema de producción,
o van a brindar también asesoramiento, entre comillas, para estandarizar procesos de trabajo o estandarizar resultados, como puede pasar en una divisional. ¿Se entiende ahí? En ambos Claro, lados van a sí. encontrar profesionales. El tema es, ¿qué es lo que hacen esos profesionales para la organización? ¿Sí? Otro ejemplo, que en algún momento lo hemos comentado, tiene que ver con, em, por ejemplo, AFIP, estructura divisional, ¿sí? Pero si nosotros solo nos centráramos en una delegación de AFIP, supongamos lo más de Zamora, ¿bien? ¿Qué es lo que hace em, AFIP? ¿Qué hace? Si ustedes tienen que ir a AFIP, a hacer Profe, un trámite, ¿regula como impuestos o algo así? que ¿Así? es la agencia de recaudación fiscal e impositiva, entonces tiene distintos procedimientos estandarizados que los requisitos van a ser los mismos, lo que va a cambiar es la situación de cada contribuyente, ¿sí? Ahora, el punto es, aguárdenme, aguárdenme. Bien, disculpen, pero estaba pasando algo en sala de profes. Em, el punto es, si nosotros vamos a FIT, nos vamos a encontrar con contadores, con abogados, con ingenieros, pero que tenga profesionales trabajando en su organización no la transforma en profesional. Ahora, si yo les hablo de un centro médico, como vimos en el taller, ¿qué tipo de estructura tiene? ¿Cuál? ¿Se acuerdan Burocracia. el centro médico? Un centro médico cualquiera, un hospital o una clínica. Tiene burocracia profesional. Es una burocracia profesional. Obviamente hay médicos que son profesionales, pero lo que nosotros analizamos primero es qué actividad brinda y brinda servicios de atención médica y su plantel o su personal son todos profesionales. ¿Tienen administrativos que no lo sean? Sí, esos administrativos van a estar trabajando por ahí en la tecnoestructura, estandarizando, no sé, el procedimiento para un call center o para brindar la atención, digamos, la primera atención en sentido de pedir información personal, de obra social y demás, ¿sí? Ahora, la actividad y que el núcleo de operaciones sean todos profesionales, eso es lo que lo convierte en profesional. Bien, eso con respecto a las partes. ¿Quedó claro? Claro, la importancia sería dónde está el profesional dentro de lo que es la ¿Y qué estructura. hace? Claro, qué hace y en dónde lo ubicaríamos primero. Capaz ese, como que ahí me quedo, primero Eh, ubicar al profesional donde claro, hace las primero, cosas. primero identifican a qué se dedica la organización. Después de ahí empiezan a identificar o extraer del texto quiénes son las personas que trabajan en esa organización y les va a dar un detalle, no sé si detalle, pero sí información que ustedes necesitan contar para saber qué hacen. De esa manera, ustedes ya empiezan a relacionar con lo que sigue. Bueno, estos son los flujos de comunicación, ¿bien? Los mecanismos de coordinación. Cuando ustedes ya esas partes
y les identifiquen las partes, la actividad, las partes de la organización, las personas, qué es lo que hacen, va a haber alguna que otra acción que va a ser relevante por sobre el resto, que los va a ayudar a identificar los mecanismos de coordinación. Y ahí ustedes van a identificar cuál es el más importante. De esa manera, junto con la parte más importante y el mecanismo de coordinación principal, ustedes ya identifican la estructura. Recuerden que se puede dar en funcionamiento distintos mecanismos de coordinación, ¿sí? Pero va a haber acciones que identifiquen cuál es el principal. Bien, lo mismo que con las partes. Lo que ustedes tienen que identificar es que dependiendo de cuál es la configuración, van a estar desarrolladas o no algunas partes. Y que yo tenga como la tecnoestructura como parte principal, voy a decir, ah, sí, es una burocracia mecánica. Pero eso no significa que el resto de las partes no estén en funcionamiento. Bien. Luego vienen los parámetros de diseño, que para cada tipo de configuración hay parámetros de diseño que están directamente relacionados y para eso tienen que leer teoría. Es más, tienen que leer teoría, deben de leer teoría, pero si leen atentamente las presentaciones que les compartimos, en cada configuración les decimos cuál es la parte principal, cuál es el principal mecanismo de coordinación, cuál es el tipo de descentralización, me costó, eh, eh, cuáles son las características de los factores situacionales y qué parámetros de diseño están relacionados con esa estructura. Solo que tienen que leerlo atentamente, Profe, ¿sí? pues que había un cuadrito también que decía, por ejemplo, decía el tipo de estructura y ahí te decía la parte clave, el parámetro de diseño, el factor contingente, te decía la descentralización. No También lo tenía un... tienen no lo tienen en un único cuadrito, pero sí hay varios cuadritos que si ustedes lo anexan, les va a quedar un buen panorama, Sí, sí. ¿sí? Pero sí, eso, por ejemplo, les sirve mucho de guía. Ustedes lean, ¿no? Eh, ya estamos a esta altura un poco complicados, porque falta muy poco y seguramente se les mezcle con otras exposiciones, con otros trabajos, con otros parciales. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es maximizar el tiempo que le puedan dedicar a esto. Lo primero es que tengan sus carpetas completas, me refiero a los apuntes ordenados, ¿sí? Y a partir de ahí van a tener que seleccionar sobre qué van a estudiar. Entonces, yo les diría, estudien sobre las presentaciones y vayan a la bibliografía a ampliar lo que no comprendan de esas presentaciones. Porque si ustedes tienen intenciones, que estoy seguro que están desvelados por hacerlo, de leer todos los capítulos de la bibliografía no les va a dar el tiempo, ¿sí? Esto nunca se los dije igual, los voy a negar. Pero, a ver, a todos nos pasó esta situación, ¿sí? Entonces creo que tienen que organizarse de esa manera. Bien. El tip que les di, espero que lo hayan tomado. Si ustedes van a las presentaciones que les compartimos en las clases, en cada tipo de configuración les da la información que les estoy diciendo, solo que tienen que prestarle atención. Bueno, lo que nunca tiene que faltar como parámetro de diseño es el poder en cuanto al sistema de toma de decisiones, ¿sí? El tipo de descentralización, que recuerden que incluye a la centralización y a la descentralización. Entonces, después hay otros parámetros de diseño que están relacionados, pero este es el que no puede faltar de ninguna manera. Profe, Sí, a mí a veces se me mezcla un poco el tema de alto y bajo, porque yo en mi mente lo reconozco al revés. Como que siento que el alto, con la como que especialización de la tendría que ser tarea, más, como, con la como más especialización de la con, tarea decís vos, sí, viste que es vertical, alta o baja, y como siento que están al revés.
Siento que Sí, no lo puedo. porque es un poco un trabalenguas ese tema. Es que el real está al revés igual, ¿eh? O sea, el alto No lo es tienen, tendría que ser el bajo. sí, ahora les voy a dar un tip a ver si les sirve. No lo tienen primero, no lo tienen que estudiar de memoria. Especialización de la tarea es algo que tienen que tratar de interpretarlo porque como es un poco un trabalenguas, ahí es donde se marean. Además de ver, obviamente, al menos las presentaciones de clase, les recomiendo que al menos intenten rehacer los casos de análisis solos. Y el que obligatoriamente van a tener que hacer es Gutenberg y asociados. Después de haber leído la teoría de la unidad 2, vayan a realizar solos Gutenberg y asociados. Y de ese caso les compartimos el paso a paso de la resolución y ahí tienen la explicación teórica en detalle de especialización de la tarea. En otro de los grupos ni siquiera estaban enterados de que se lo habíamos compartido. Ay, los quiero matar cuando me hacen eso. Pero después digo, ay, no, son chicos. Ah, no, mentira. El tema es así. Especialización de la tarea es uno de los parámetros de diseño que también, no importa cuál sea el tipo de configuración estructural, lo pueden analizar. Primero, lo que se analiza en especialización de la tarea son los puestos de trabajo, no las personas. Las personas, dependiendo al momento que lo estoy analizando, puede ser una o puede ser otra. Yo lo que analizo es el puesto de trabajo que tiene bien identificadas cuáles son sus tareas y sus funciones independientemente de quién lo ocupe. Otra de las cuestiones que no surgió acá, pero sí se los aclaro, analizar un puesto de trabajo no es analizar una parte de la organización. Dentro de cada parte de la organización hay distintos puestos de trabajo. Yo no analizo como puesto de trabajo a la tecnoestructura en general. Analizo algún puesto que ocupe alguien dentro de la tecnoestructura. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, especialización de la tarea. Hay de dos tipos, horizontal y vertical. Y al mismo tiempo, cada una de ellas se abren en alta o baja. Y ahí empezó la ensalada. Especialización de la tarea, lo que yo o lo que vamos a analizar es de ese puesto de trabajo, qué tareas tiene asignadas, si son pucas, si son pucas. ¿Ustedes son de la época de puca? ¿Del dibujito? Sí. Sí, profe. Daba cosa ese dibujito, tenía problemas esa niña. Em, y otra cosa, pues mis compañeros de trabajo de Bedelía son muy chiquitos como ustedes. Entonces yo les salgo como ustedes, que les digo cualquier frase, ellos se quedan mirando. Igual, como hay otra confianza, ellos ya dicen que yo ya estoy mal. Entonces le digo que en realidad van a tener que prepararse porque para jubilarme me falta mucho tiempo. Así que van a tener que ser comprensivos. Ustedes me aguantan un cuatrimestre, ellos me tienen que aguantar todos los días. ¿Conocen los pitufos? Claro, pues yo ayer hablaba de Gargamel y nadie me entendía de quién estaba hablando. ¿Ustedes saben quién es Gargamel? Sé cuáles son, ¿Vieron pero las no lo miraba. películas o vieron los dibujitos? Ninguno. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, no importa. Pero No sí sé sé por qué cuáles viene son. esto. No sé por qué viene a esto. Porque en vez de decir pocas, dije puca. Bueno, entonces, volviendo, especialización de la tarea. Lo que ustedes tienen que analizar con ese tema es cuántas ese puesto de trabajo, qué tareas tiene asignadas, si son pocas o son muchas, con qué frecuencia las realiza, si los hace repetidamente o no, ¿sí? Y también lo que se analiza es si esa persona que ocupa ese puesto de trabajo, ¿sí? Toma decisiones sobre sus propias acciones y si controla las acciones, supervisa la tarea de otros, tiene personas a su cargo. Bien. Cuando hablamos de especialización de la tarea horizontal, Profe, ¿podés cuando repetir lo lo... anterior? Lo de ¿Cómo? control. Si controla sus acciones y eso, si lo podés repetir. Si la persona que ocupa ese puesto de trabajo
toma decisiones sobre sus propias acciones o si controla a otros. Todo esto que les estoy diciendo está en Gutenberg y asociados, ¿sí? Cualquier cosa, si hay algo, traten ahora no de copiar, sino de entender la explicación. ¿Por qué? Porque lo tienen en detalle en Gutenberg y asociados en la resolución, ¿sí? Al escrito. Entonces, ahora traten para entenderlo, ¿sí? Porque si no se van a concentrar en copiar y no va a quedar claro. Ahora, ¿cuándo hablamos de especialización horizontal de la tarea? Cuando lo que estamos analizando sobre ese puesto de trabajo es qué tareas realiza, si son pocas o son muchas, y con qué frecuencia las realiza. Y ahí nos abrimos en dos, puede ser alto o puede ser bajo. Va a ser alto especialización de la tarea alta cuando esa persona que ocupa ese puesto de trabajo realiza pocas tareas y siempre las mismas. ¿Sí? En Gutenberg y asociados teníamos el ejemplo de los operarios y también teníamos el ejemplo de un gerente de producción. ¿Por qué? O del contador. Porque si bien para nosotros, futuros contadores, las tareas que vamos a realizar son muchas, esas muchas tareas están dentro de las incumbencias que nos da nuestra profesión. Yo no estoy yendo a hacer una tarea que tenga que ver con un asesoramiento legal, porque no soy abogado. ¿Se entiende? Ahí es donde se confunden, porque uno dice, no, pero profe, un contador hace de todo. Sí, un contador hace de todo, pero dentro de ese de todo que hace es lo que lo habilita su título. ¿Me siguen a la idea? Por ejemplo, el contador. Ustedes siempre dicen que es especialización horizontal baja, cuando en realidad es alta, porque el contador ¿qué hace? Liquida impuestos, asesora contablemente en costos, hace auditorías, ¿qué más? Puede especializarse en administración, hace balances, hace el seguimiento de recursos humanos. Son muchas tareas, pero dentro de lo que le habilita su título. No hace ni las tareas de un ingeniero, no hace la tarea del abogado, ¿sí? Profe, sería entonces cuando hace lo que le abarca su profesión o su título sin hacer tareas como de otras áreas, de otro tipo de rubros. Claro, por ejemplo, también otra forma de analizarlo podría ser esta persona. ¿Ese puesto de trabajo implica que esté rotando por las distintas partes de la organización? No. Por ejemplo, el contador está en staff de apoyo. Para una organización en particular estamos hablando, porque así es como se analiza. Es un puesto de trabajo de una determinada organización que va a tener determinadas características que la van a ver en el caso de análisis, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser especialización de la tarea baja, horizontal baja? Cuando esa persona puede hacer pocas o muchas tareas, ¿sí? Pero no hace siempre lo mismo, lo hace cada tanto. Después pasamos a la especialización vertical de la tarea. Ahí lo que estamos analizando es si en ese puesto de trabajo quien lo ocupe tiene decisiones sobre sus propias tareas o si supervisa, controla a otros, si tiene personal a cargo. Y acá es donde se confunden. Cuando hay especialización de la tarea vertical alta, esa persona que ocupa ese puesto de trabajo no toma decisiones ni sobre sus acciones ni sobre otros. Imaginen que estamos hablando de la organización como pirámide. Especialización vertical alta, supongamos el núcleo operativo. Los operarios tienen especialización de la tarea vertical alta. Tómenlo simbólicamente de esta manera. ¿Qué quiere decir? No toma decisiones y es alta porque va a tener que mirar arriba de la pirámide a su supervisor. Cuando ustedes lo interpretan y lo piensan al revés.
Profe, Cuando se hablamos, podría, estaba pensando y digo, está bien si lo pienso de la forma de, de especialización, porque yo lo tomaba como la cantidad de tareas que hace, como que si era alta era mucho, si era baja era poco, pero es al revés. Entonces digo, puede ser que esté como muy no, especializado. pero ahí vos estás hablando de especialización de la tarea horizontal y está bien lo que estás diciendo. Hay dos tipos de Ya me mareé. especialización. Hay especialización horizontal y Sí, vertical. La horizontal es la que acabas de sí, decir. Horizontal alta, cuando la persona hace pocas tareas, pero sí. siempre lo mismo. Y baja puede ser poco o mucho, pero lo hace cada tanto, Ah, tiene que ver con el tiempo, no con la cantidad de tareas. con la cantidad y con la frecuencia. Ah, Horizontal. Vertical, ¿sí? Ahí lo que estamos controlando o analizando, mejor dicho, es si la persona que ocupa ese puesto de trabajo realiza o toma decisiones sobre sus propias funciones y controla a otros. Bien, estamos hablando ya ahí, por ahí, de si lo pensamos a través del canal de comunicación de un organigrama, cómo son los puestos de autoridad y de jerarquía. Entonces, si pensamos a la organización como pirámide, ¿sí? Como forma de pirámide, no importa cuál es el tipo de configuración. Especialización vertical alta es la del operario, porque el operario, en realidad, no toma decisiones, a él le dicen lo que tienen que hacer. A lo sumo, sobre alguna cuestión muy sencilla de la cotidianidad, puede haber una adaptación mutua entre ellos. Pero si pensamos en el organigrama, es especialización vertical alta porque siempre va a tener que mirar hacia arriba y alguien que lo está controlando. ¿Se entendió con esa metáfora? sí. Sí, con eso. Sí, sí. El resto cómo viene, porque están calladísimos. Creo que se puede estar mejor, profe, pero bien. Ok. En cambio, especialización vertical baja es cuando esa persona que ocupa ese puesto de trabajo puede tomar decisiones, hacer cambios, modificaciones sobre una operatoria, sobre, sobre sus propias tareas y a su vez tiene un equipo a cargo. Controla y supervisa a otro. Ahí hay una supervisión directa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Factores Sí, profe. contingentes o factores situacionales o factores de contingencia. Este cuadrito yo les recomendaría, o una especie no es mapa conceptual, tampoco es como una red. eh, Les va a decir qué tienen que analizar en cada uno. Fíjense que acá les dice qué es lo que es cada uno y qué tipo de respuestas deben dar para el ambiente. ¿Sí? Así deberían contestarlo. Recuerden que la edad está relacionado no solo con la época que se fundó la organización, sino también con el contexto de ese sector industrial al cual se dedican. ¿Sí? Bien. Esto les va a servir para entender un poco más cuando hablamos del análisis de ambiente. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando decimos de estabilidad, de diversificación, de complejidad u hostilidad? Bien. Y estas son las formas que adquieren las organizaciones según el tipo de configuración. Bien. Creo que este es uno de los cuadritos que decía Valentina que les sirve para tener a mano. Yo le adicionaría este. Bien. Tendría este a mano también. Y este. ¿Y por qué no los parámetros de diseño? Cuando armé esta presentación del resumen, que si se fijan, solo estamos haciendo tips de la unidad 2, porque
Otro error que por ahí a veces cometen es ir a estudiar la teoría de la unidad 3 y de la unidad 4 sin haber pasado por la 2. Y si a nosotros no nos queda en claro la unidad número 2, no podemos analizar la unidad 3 y 4. Por eso los tips están basados en la unidad 2. Cuando lo preparé, me pareció que estos cuadros y estos gráficos o estas figuras son las que a ustedes les pueden servir para entender de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o inquietud? No. Bueno, con respecto a los casos de análisis, algo pero puntual que quieran repasar de alguno de ellos. Bien. Si no hay ninguna otra duda o inquietud, lo dejamos acá. Si surge algo ahí del tintero, lo repasamos. Profe, ¿te Yo puedo hacer creo una que habría que consulta? aprovechar. Decime. El flujo de procesos ad hoc, ¿eso de qué se trata? Porque tenía como serie de pasos, pero muy bien, no lo entendí. No tenés que estudiarte los paso a paso, sino entender que flujos de proceso ad hoc es el sentido inverso dentro de una organización. Si, por ejemplo, vos vas a lanzar un producto al mercado, primero surgió una idea, ¿sí?, de investigación y desarrollo que lo va a hablar con la gente de la gerencia de producción. Una vez que tengan el prototipo, lo van a proponer al lápiz estratégico y de esa manera el lápiz estratégico va a dar el ok para ese nuevo producto. Una vez que el producto está, va a ir por marketing para hacerle la difusión correspondiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sería como Esos piden serían como los permiso. procedimientos, obviamente mucho más detallados, ¿no? De un lanzamiento de un producto. Ahora, como ya vimos en la unidad número 5 en el sistema de producción, cada producto o servicio que brindemos tiene una vía de comunicación con el consumidor. Si hay alguna queja, algún reclamo, alguna sugerencia, ese consumidor se puede comunicar a esa línea. Entonces, supongamos que hay algo, alguna falla en un producto, ¿sí? El cliente o el consumidor va a llamar a ese servicio de atención postventa, el servicio de atención postventa comienza un sentido inverso, va a ir a su superior, ¿sí? Sí, de abajo hacia arriba, hasta que llegue al sistema de producción y le digan cuál es la falla, lo va a ver con la gente de investigación y desarrollo y ahí vuelve otra vez el canal formal. El lápiz estratégico le van a decir, mira, este producto tiene este inconveniente. Estas son las sugerencias a los cambios. Y ahí vuelve otra vez el sentido inverso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, como que va de abajo Cuando hacia vos arriba. desarrollás un producto o un servicio, lo haces en función a las necesidades o a lo que crees que es conveniente para el mismo dentro de la organización. Un flujo de comunicación ad hoc es cuando vos te enterás de esa falla porque te la informó un cliente. Entonces, va de abajo hacia arriba en ese circuito que se había armado para el lanzamiento de ese producto. No se dio cuenta de las fallas ni producción ni investigación de desarrollo. Tuvo que llamar a un cliente o a un consumidor que a través del consumo, valga la redundancia, de ese producto o servicio detectó alguna anomalía. Bueno, ¿ninguna otra duda, inquietud con los casos de análisis cómo vienen? No vamos a ver ninguno nuevo. Lo que sí podemos hacer es alguna duda puntual que tengan sobre alguno. ¿Nada? Bueno, No, profe, por mi parte, No, creo ok, que no. bien. Traten de leer, de rehacer los casos de análisis. Es bastante. Mi sugerencia es no intenten hacer nada si no vieron la unidad 2, porque ahí está el fuerte de todas las dudas, ¿sí?
Bueno, que tengan buen fin de. Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Chao.